comunicación efectiva en el matrimonio. Entonces, en Génesis capítulo 2 y Mateo capítulo 19, allí sucedió algo maravilloso, y es que Dios en su pluralidad dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y es la pluralidad de Dios la que está hablando. Por eso el Señor Jesucristo, después que estuvo acá, reafirmó lo que Él había hablado con el Padre desde antes de crearnos. Lo que eso significa es que cuando la mujer aparece en la vida del hombre, que eso no fue instantáneo, primero Dios creó al hombre, el hombre estaba soltero, no conocía una especie humana, solo él. Y entonces, luego, sueño profundo y aparece la mujer. Y allí viene la frase del Señor Jesucristo reafirmando lo que pasó en Génesis. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Sentencia. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer donde se gana la pertenencia. Qué bonito escuchar ese término pertenencia. Cuando en el altar hace 24 años del mes de abril me dieron la factura, lo digo entre comillas, Julián puede besar a Carmen, ahora su esposa. Yo sentí un sentido de pertenencia que yo dije: eres mía. Qué lindo sentir ese sentido de pertenencia. Pero eso es muy bueno. Pero también se pierde individualismo. Y ahí ya el asunto cambia. Eso significa que yo debo acogerla a ella, hacerla parte, o hacerla no, el Señor la hizo parte ya de mí. Y lo que me duele, a ella le duele, lo que yo tengo, ella lo tiene, y ya estamos amalgamaditos, pegaditos. Eso tiene un costo. En Mateo capítulo 19, verso 10, cuando los discípulos escucharon hablar al Señor Jesucristo acerca de lo que Dios unió, no lo separe el hombre, ellos terminan diciendo: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Así somos nosotros cuando ya tenemos todo y nos mareamos a última hora. No. Lo que eso significa es que en nuestra naturaleza pecaminosa nos resistimos a aceptar los compromisos. Y no lo estoy diciendo por los que estamos aquí, lo estoy diciendo por una sociedad que cada vez más está menos comprometida con aquello que le represente sacrificio. El matrimonio es una necesidad, pero también tiene un costo, tiene un deber, tiene un sacrificio, y eso va acompañado de por vida. El matrimonio, no tenemos para diapositiva, ¿cierto? Tranquilo. Le iba a mostrar aquí la figura del árbol. ¿Quién conoce el árbol Guayacán? Y este árbol Guayacán es grande y se llena de flores amarillas y las deja regadas por todo el piso. Ya lo recuerdan algunos, pero hay colores violeta y hay de otros colores más. El matrimonio es como un Guayacán cuando está en primavera. Tiene muchas flores maravillosas. Pero también cuando llega el invierno, empieza a botar las flores, como que a secarse y dejar las vainas, las ramas allí, expuestas. Y esas vainas, a veces decimos: sí, qué vaina con usted, ¿qué voy a hacer con usted? Son los conflictos. Lindo el tiempo de primavera, cuando todo marcha bien, pero cuando ya no hay colorido, entonces allí empezamos a ver los conflictos.
Y el Señor lo había advertido en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 28, dice, si te casas, esto lo leo en la versión en lenguaje actual o lenguaje viviente, si te casas, no cometes pecado. Para los que le tienen miedo al matrimonio, usted no peca. Si la mujer soltera se casa, tampoco comete pecado. Pero los que se casan van a tener los sufrimientos propios de la naturaleza humana que yo, Pablo, quisiera evitárselos. Pero no es de todos, porque la gran mayoría nos queremos casar. A veces estamos solteros y queremos ser casados. Estamos casados y queremos ser solteros. ¿Quién los entiende? Pero cuando nos acercamos a la palabra del Señor, empezamos a sentir que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y por testimonio propio, no porque está mi esposa acá, pero yo puedo decir que cada vez estoy más enamorado y quisiera pasar ahoritica con ella aquí nuevamente. El matrimonio puede ser la plataforma que me permita alcanzar mis anhelos, mis sueños, los sueños profundos y la realización de las metas con la mujer que uno ama. Y es un escenario para desarrollar nuestro potencial. Hay madres que dicen, ay, mi hijita, lo mejor que usted pudo haber hecho fue haberse casado con ese muchacho, porque ese muchacho aquí soltero, eso era un zángano, pero mira cómo le ha ido de bien en el trabajo. Eso es lo que una mujer puede hacer con un hombre o un hombre con una mujer, pero también puede ser lo contrario. El matrimonio también puede ser una relación de más sinsabores. Puede ser angustiosa y puede ser bastante complicada, de tal manera que terminemos o terminen, yo no puedo decir eso, estoy feliz, pero terminen anulándose el uno con el otro, a llegar hasta el divorcio. Necesitamos entender como hijos de Dios o como personas que estamos asistiendo a un grupo cristiano y conocer qué es esto de lo cual todo el ser humano vive. El matrimonio no es solo para los cristianos, el matrimonio es para la raza humana, sin importar su religión. Es algo natural que Dios estableció para la raza humana. Entonces, si hay tantas dificultades, necesitamos aterrizar algunos principios y definir algunos términos también. Por ejemplo, ay, qué mujer o qué hombre tan conflictivo. Bueno, ¿qué significa un conflicto? ¿Qué significan los conflictos? Viene de la voz latina conflictus, que deriva del verbo confluyere, que es combatir, luchar, pelear. El conflicto es circunstancial en lo cual dos personas perciben tener intereses mutuamente incompatibles, completamente lejanos los intereses el uno con el otro. A veces llega a ese punto, ya sea parcial por algunas cosas, o sea total, de tal manera que yo ya no quiero saber nada de él o nada de ella. La naturaleza del conflicto, ¿dónde surge? Entonces uno podría decir, mire, eso surgió desde el momento en que me casé, porque es que yo vivía muy feliz. Pero no, la palabra de Dios en Santiago, capítulo 4, verso 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? De ella. Es que ella siempre es la que empieza. No, le dice el Señor, no es así. La respuesta es, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es una pregunta retórica. Es una pregunta que tiene respuesta en sí mismo. ¿De dónde surgen los conflictos? De acá. No necesito hacer lo que hizo Adán y Eva, porque ellos nos enseñaron, desde que se estrenaron el pecado,
la tendencia a buscar culpables. ¿Dónde estás tú? La mujer que tú me diste. O sea, primero tú te equivocaste y en segundo lugar, esa mujer definitivamente, Señor. Siempre estamos buscando una manera de justificar nuestras acciones, pero el problema está en mí. Yo debo reconocer que cuando llego al matrimonio, yo no llego santificado en el hecho de decir que esto fue lo mejor que a ella le pudo pasar, aunque uno quisiera pensar que es así. Pero somos portadores del conflicto. Los conflictos son parte de nuestra vida y son una fuente grande de aprendizaje. Una vida sin crisis, sin conflictos, es una vida sin crecimiento. Nosotros terminamos madurando y aprendiendo a través de los fracasos, de las luchas, de las pérdidas, y Dios soberanamente las permite, especialmente para los duros de corazón como yo, que a veces uno tiene que aprender por los momentos difíciles. Así que los conflictos significan que usted está vivo. Y eso es muy bueno. Dicen que para pelear se necesitan dos. Ahí está. Toda relación conlleva conflictos a la razón de que somos pecadores. No hay nadie que se escape de esto. El problema no es que hayan conflictos, porque todos podemos generar un conflicto cuando usted menos se lo imagina. El problema serio aquí es la resolución del conflicto. Cómo enfrentar el conflicto, cómo abordarlo. Y ahí es donde podemos encontrar que hay gran fracaso en muchos de nosotros. Porque nuestra tendencia muchas veces es huirle al conflicto. Salí del trabajo, me encuentro con un amigo horas después. Oiga, papito, ¿qué? ¿Usted no ha ido a su casa todavía? No, mijito, estoy esperando que mi mujer ya esté dormida. Huimos a enfrentar nuestras responsabilidades y deberes. Lo que eso significa es que cuando una persona huye de la confrontación del conflicto, es una persona que termina cambiando de amistades. Porque es conflictiva y fuera de eso no está dispuesta a buscar la objetividad de arreglar el problema. Entonces se vuelven amigos como para el 31, volador hecho, volador quemado. Son tipo de personas que duran poco en una empresa. Es que yo no me voy a dejar de nadie. Son tipo de personas que pueden estar de iglesia en iglesia porque nada se acomoda y se ajusta. Pero lo más triste es que terminan también cambiando de esposo, de marido, de esposa, de mujer, porque tampoco les sirve. Llevan 2, 3, 4 matrimonios y ninguno le ha servido todavía. Ahora, esto sucede cuando todavía no ha llegado el pare a mi vida de ver hacia arriba la presencia del Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Solo es el único, porque Él fue el fundador del matrimonio, y solo en Él podemos arreglar lo que en mi naturaleza pecaminosa no pude arreglar. Y esa es la muy buena noticia que tenemos acá. Y es que los cristianos no le tenemos miedo al matrimonio. Al esposo o a la esposa, pero el matrimonio no. Mentiras, esto es una broma. Vamos a abordar algo muy importante con respecto al tema de los conflictos, como había dicho, acerca de la comunicación. Pero primero es necesario que entendamos algo. Nosotros a veces, especialmente los hombres, somos muy pragmáticos. Nosotros somos como que no le vemos problema a mucho. Entonces, pasan cosas y uno le dice, a ver, mi hijita, yo tengo tantos problemas y tan grandes, y usted viene y me pone esas cositas aquí. No, yo tengo mucho más en qué preocuparme que en esas bobadas.
En Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 15, dice: atrapen todos los zorros, versión Biblia viviente, atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, como quien dice los cachorritos, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Miren, pasan daños pequeñitos. Se quebró o se cayó algo allí, eso es insignificante. Esas cositas insignificantes en la relación pareja pueden finalmente convertirse en un divorcio a largo plazo. En Eclesiastés capítulo 10, verso 1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. A veces nos damos ciertas licencias, porque en últimas yo le respondo a él por la ropa, le doy la comidita, la otra comida, todo se lo doy al pie para que él esté juicioso y contento. Y creemos que con eso, que el hombre dice: mijita, ¿qué le falta? Le compré la casita. O tiene una casita de arrendo muy bonita. Pero se han olvidado de las cosas más importantes. Y allí es donde viene el problema. Y una de esas cosas es la comunicación. La comunicación es el intercambio de información que se produce en una relación de pareja para ser escuchado, atendido, para hablar de las cosas buenas, de las cosas difíciles, para compartir pensamientos. Y de esa manera emprender confianza, cercanía, intimidad. Pero es uno de los conflictos más amplios que se están presentando en la relación pareja, cuando la comunicación no debe estar en la categoría de conflicto. La comunicación, al contrario, es una virtud. Pero en gran estadística se muestra que es donde más falencia hay en la relación pareja. Así que la falta de comunicación efectiva, ahí ya vamos a marcar la diferencia. Porque yo me comunico con ella: mi amor, ¿cómo le fue? ¿Sí me pudo arreglar la ropita? O mi amor, vamos a tal sitio y podemos hacer algo, pero ¿qué comunicación interna se tiene? ¿Qué tan buenos comunicadores somos? De aquí, de la comunicación no efectiva, es donde se desprenden los malos entendidos. No, mijito, es que yo a usted lo escuché muy bien, vea. Lo escuché muy bien y eso no fue lo que usted me dijo. Y hay problema para darle a entender lo contrario. Un autor que trabaja en relación de parejas, Wilson, dice que hay 6 maneras de interpretar el mensaje que usted puede entregarle a su cónyuge. Primero, el emisor, el que habla, lo que quiere decir. Segundo, lo que realmente dice. Ahora el receptor, lo que la otra persona oye, lo que la otra persona cree haber oído, lo que el otro dice sobre lo que usted ha dicho. No, papito, es que lo que usted dijo fue tal cosa. Y entonces el emisor, lo que usted cree
que la otra persona dice sobre lo que usted ha dicho. ¿Sabe? El problema es que muchas veces no nos sabemos comunicar. 4 principios para la comunicación efectiva. Primero, las palabras. Las palabras en la gramática tienen un significado. La etimología de la palabra es una, pero dependiendo del contexto y del momento. Así que utilice las palabras correctas. ¿En cuántas ocasiones hemos fracasado en la comunicación porque no utilicé la palabra que tenía que utilizar? Ay, usted sí es mucho salamero. ¿Que yo soy qué? Bueno, tocadito. ¿Que yo soy qué? Sensible. Ahora, el significado de las palabras, la manera como usted lo afirma, es que usted siempre es así. Yo siempre soy así. Siempre. Sí. Ese significado es absoluto. Y es que usted nunca cierra la puerta. Ahora, tercero, mantener un lenguaje no verbal adecuado con nuestro mensaje verbal. Me explico. Y vamos a verlo más adelante. Cuando nosotros nos comunicamos, no solo estamos moviendo los labios, estamos moviendo las manos, estamos moviendo las cejas, estamos colocando un rostro, y todo eso tiene un idioma. Entonces usted dice la palabra equilibrada, pero le agrega una miradita. Le dice la palabra que es, pero con una miradita usted se saca la espinita. Y ya la comunicación se contaminó. Ya la comunicación dejó de ser comunicación objetiva y clara para el receptor. Y cuarto, primero, las palabras. Segundo, el significado de la afirmación. Tercero, mantener un lenguaje verbal adecuado con nuestro lenguaje, un lenguaje, no verbal, significa de facciones con el lenguaje verbal. Y cuarto, lo que implica el mensaje que usted dio. Mire, la implicación de sus mensajes no siempre usted los dice, pero cuando usted da el mensaje, la interpretación ya implica que esto, ella o él le dice, esto no puede seguir así. ¿Cuál es la implicación? Solo con esa frasecita. ¿Usted cambia o esto se acabó? Esto no puede seguir así. Dependiendo del contexto, usted cambia o se va de la casa. O sea, las implicaciones son las conclusiones del conjunto de los tres principios mencionados. En la primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 8, dice el texto: si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dice? Porque termina hablando al aire. Mire, a veces soltamos las palabras con lo primero que se me vino porque yo tenía mucha rabia.
O simplemente lo que escuché lo solté, pero lo solté como lo interpreté, no necesariamente como él lo dijo. Y eso nos ha generado un conflicto. Lo que el texto sagrado nos está diciendo es que a veces nuestras palabras no tienen el sentido de la realidad en la que estamos viviendo o enfrentando tal situación. Así que el Señor nos advierte grandemente y nos enseña cómo debemos comunicarnos en el matrimonio, porque Él fue el que creó el matrimonio, así que Él es el que sabe cómo es que esto se mueve, funciona y cuál es la efectividad de Él. Dicen los entendidos, estadísticas que se han dado en la sociedad, que las personas oyen solo el 25% de lo que realmente se dice. Entonces, yo estoy hablando el 100% del contenido y usted solo se está quedando con el 25%. Y debo de estar yo agradecido por eso. Pero 3 días después, el martes, puede ser, a usted le preguntan, ¿y qué dijo el expositor tal noche? La estadística dice que usted solo puede recordar, si me va bien, el 10%. Lo que significa es que nuestra comunicación a diario tiene un 65% de pérdida. Y luego me enojo porque yo hablé muy bien y me gusta hablar mucho con las personas con las que me encuentro y les hablo y quiero que me entiendan todo lo que les dije. No es así. No va a suceder. Lo tremendo de todo es que cuando tiene que ver con la relación pareja, yo le hablo a mi esposa y le digo, léame los labios, por favor. Eso se lo voy a decir solo una vez. O ella es la que me dice, siéntese ahí, papito, que usted me va a escuchar. El problema más grande es cuando ella me dice todo y mientras ella me dice todo, yo estoy pensando en el todo de lo que le voy a responder. Cuando finalmente agarro solo algunas cositas que alcanzan a entrar aquí, pero no escuché el contenido de todo, y cuando ella termina, a veces no alcanza a terminar, cuando yo digo, ya, sigo yo. Y le suelto todo lo que especulativamente me he imaginado de lo que ella me quería decir. Y ahí se enfrentan, se dan los choques de trenes. Así que tenemos problemas en la comunicación. Y la razón de eso es porque a veces nos comunicamos no de la manera más objetiva. Como dije ahora, tenemos una comunicación no verbal, sino gesticular. Su esposa lo recibe y ella le observa a usted una carita y un gesto que con eso no me hable. Ahora, él no le ha dicho nada, pero ella ya dijo, a este le fue mal en el trabajo. Intocable. O él le dice, mi amor, ¿cómo le fue? Ya él tiene que pagar escondedero. Las expresiones gesticulares las hemos tomado desde bebés. Era la manera en que los bebés, o es la manera en que los bebés se comunican. Necesita que le cambien el pañal, tiene hambre, no habla, pero gesticularmente se da a entender, o si no, ya tenemos el primer ejemplo aquí, radiografía. Escúchelo. La comunicación en monosílabo. ¿Sabía usted de esa comunicación de la pareja? La comunicación monosílaba. Mi amor, ¿cómo le fue? Bien.
Mm. ¿Y qué dice el jefe? No, no mucho. Ah, ¿han tenido ese tipo de conversación? Rápida, eficaz. Tenemos también la comunicación hacia terceros, donde, ole, venga, le cuento. ¿Y si sabe qué pasó con Pedrito? Que mi amor, ¿qué le pasó? Y la comunicación es efectiva con terceros. Sabemos, estamos actualizados con los hijos. ¿Y ese muchacho qué? Pero está la cuarta comunicación. Y es la comunicación íntima. Esa comunicación íntima es, mi amor, ¿y usted cómo se siente? ¿Le sigue doliendo el dolor de cabeza o sigue triste? ¿Y a usted qué le gustaría? La comunicación íntima es hablar de mí, hablar de ella, es interesarnos del uno por el otro. Y esa comunicación efectiva, íntima, personal, es la que hace brotar mis temores, mis anhelos, mis frustraciones o las cosas que no están bien entre los dos. Y es ahí donde necesitamos apuntar. Así que es para reevaluar y pensar qué clase de comunicación estoy teniendo yo. ¿Cuánto de la comunicación íntima estamos manifestando? Los problemas de la comunicación entran cuando la comunicación se interrumpe. ¿Qué interrumpe la comunicación? En Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Muchas veces vamos bien en la comunicación hasta que se rompe porque me mencionó algo que tocó mi orgullo. ¿Y usted por qué me habla así? Y entonces levanto la voz y ella dice, usted no es mi mamá para que me levante la voz. Y ahí los dos rompen la comunicación. En Proverbios 14:29 dice, los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran una gran necesidad en base a una gran necedad. Miren, nosotros con mucha facilidad podemos dañar un buen paseo, con lo bien que estábamos. Y es porque no estamos, hay algo que está fallando en mi relación con el Señor. La oración en la vida de un creyente va a manifestar esa intimidad con Dios, esos diálogos con Dios. Es un ejercicio que cuando yo me comunico con mi esposa, con un amigo, se va a dejar brotar cómo manejo yo mi comunicación con Dios. Entonces, cuando hay un creyente que explota con mucha facilidad o una creyente que fácilmente se enoja, el consejo es busque la presencia de Dios. Hable más con el Señor, porque se comunica mucho con el hombre pecador, con su naturaleza pecaminosa, y poco vamos a tener de gozo y de paz que solo en el Señor se encuentra. Comunique las palabras adecuadas en el momento del contexto correcto. En la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Palabras corrompidas son palabras como estas. Su hermano es un inútil. O, papito, estrena tu cerebro. Palabras corrompidas es que de ti no puedo esperar mucho. Son palabras que deterioran el carácter externamente de todo lo que Cristo ha hecho en la vida de su esposo que es cristiano o de su esposa que es una hija de Dios. Terminamos ocupando el lugar de Satanás. Y usted dice, uy, no, ahí ya, cuidado con eso, que esa es una palabra corrompida. En Apocalipsis dice la Escritura, capítulo 12, que Satanás es el acusador de los cristianos. Y a veces puedo ponerme en ese lugar. Así que utilice las palabras adecuadas y evite aquello que degrada. Evite, oiga, usted si es igual a tal persona. No compare, eso daña. En vez de criticar los errores o ciertas prácticas que su esposo o su esposa tiene, más bien ayúdele a empoderarlo en lo que Dios puede hacer. A veces podemos ridiculizar al esposo porque él, es que él es tan chistoso, él siempre es así. Y delante de todos decimos eso. No ridiculice a su esposa. La comunicación efectiva inicia en saber escuchar antes que hablar. En Proverbios 10:19 dice, el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 18:13, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio. Y por último, Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, mujer, sean prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que necesitamos acercarnos al Señor